Bueno, estábamos hablando del sarampión. El sarampión prácticamente estaba erradicado, pero como dejaron de vacunar en Estados Unidos, en Europa, entonces hubo un rebrote y eso se ha extendido a todo el mundo. Otra vez tenemos sarampión. De hecho, aquí en Bolivia, en Santa Cruz, antes de que comience la pandemia del coronavirus, en marzo, ya todo el personal de salud no se estaban vacunando contra el sarampión, aunque la mayoría hemos recibido la vacuna a los 9 meses, pero se estaba haciendo un refuerzo porque ya habían casos de sarampión. A todo esto, el sarampión es una enfermedad de comunicación obligatoria. Entonces, decíamos que el exantema es un exantema que aparece como pápulas eritematosas, generalmente rojas vivas, pero puede ser más rosaditas. Comienza en la línea de los cabellos y después se va a ir extendiendo en forma caudal. El tratamiento es terapia de apoyo, pero la fiebre es muy alta y con frecuencia se puede complicar con neumonía, con encefalitis. Entonces, es un cuadro que siempre se debe mantener al paciente en reposo y bien monitorizado para prever estas posibles complicaciones. Lo que no sucede, por ejemplo, con el anterior cuadro que vimos. Aquí tenemos un exantema infeccioso. Es un exantema morbiliforme, es una erupción eritematosa irregular. Aquí lo mismo, aparece como sus mejillas están más rojitas. Esta es una erupción de sarampión, esta lesión eritematosa, papulosa. Ustedes lo pueden ver más de cerca. Este está tomado yo en mi vida profesional no he tenido contacto no he visto nunca un paciente con sarampión. Así que hay que refrescar siempre la memoria y en esto les va a ayudar internet, ¿no? Las atlas. Entonces es un exantema eritemato papular que comienza a nivel de la línea de los cabellos. Este prodromos, esto que les dije aquí, es muy importante, la fiebre alta, la tos, la conjuntivitis y la fotofobia. Otro tipo de exantema. Bueno, en el dengue, a veces hay un exantema antes del cuadro clínico en general, pero lo que con mayor frecuencia sucede es que el exantema en el dengue aparece cuando ya está en su periodo final. Entonces el dengue va a tener el cuadro clínico característico de malestar general, alzas térmicas, cefalea retroocular, todo lo que ustedes ya conocen. Y a los días aparece un exantema eritemato purpúrico que generalmente avanza desde los miembros inferiores hacia el abdomen. Tiene áreas clareadas y además circundadas con eritema purpúrico, que se conoce como islas blancas en un mar rojo. Es muy pruriginoso y esta es la excepción de la regla porque es un exantema en una enfermedad infecciosa, pero el síntoma del exantema en sí se acompaña de prurito. De hecho, los primeros casos que hubieron se pensaba que era, y siguen todavía a veces confundiéndose
con una reacción alérgica a los antipiréticos o analgésicos que haya podido tomar el paciente. El tratamiento ustedes ya conocen, terapia de apoyo, o en casos graves, según los criterios que ya están protocolizados, se internará al paciente. Exantemas por picornavirus o enterovirus son erupciones escarlatiniformes o urticariformes, que se acompañan de fiebre moderada, malestar general, cefalea y diarrea. El tratamiento va a ser con terapia de apoyo. Esto dan en jóvenes, en adultos jóvenes, y pasa igual que el cuadro general. O sea, pasa la diarrea y también pasa el exantema. Aquí tenemos un exantema para que ustedes se ubiquen. Este es en un paciente con dengue, un exantema purpúrico. Rubeola, producida por un arbovirus, se acompaña de fiebre moderada, comienza en el rostro, luego va a ir se extiende al cuerpo, igual que en el sarampión, se presentan máculas y pápulas pequeñas, va a tener una linfadenopatía cervical posterior. El mayor riesgo en el caso de la rubeola es durante el embarazo, sobre todo en el segundo trimestre, que puede producir una rubeola congénita, cuadro muy grave en los niños. Ahora ya hay vacunas, generalmente, o sea, es menos frecuente, mejor dicho, pero igual hay que estar atento. No tiene tratamiento, solamente terapia de apoyo. Fiebre manchada son producidas por riquecias. Hay diferentes nombres según el lugar, pero prefiero solamente llamarle con el término de fiebres manchadas. Se caracteriza por fiebre alta, escalofríos, artralgias y fotofobia. Comienza en las muñecas y en los tobillos, un eritema que rápidamente se vuelve purpúrico. Y de ahí, desde las muñecas y los tobillos, se va a extender al tronco y la cabeza. Complicaciones, encefalitis, es una de las más graves. Y el tratamiento, como es por riquecias, va a ser con antibióticos, ¿no? Como tetraciclina o cloranfenicol. Escarlatina es un exantema producido también por una bacteria, generalmente Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Aparece el exantema en 24 a 48 horas después de haber sufrido una faringoamigdalitis. Se va a acompañar de fiebre, malestar general. Las lesiones características son al nivel de la cavidad oral, la lengua aframbuesada, y luego el exantema en sí, que es muy característico, tanto así que uno describe algunos exantemas, aunque no sean escarlatina, decimos escarlatiniforme. Son lesiones papulosas, pero muy pequeñitas, puntiformes, rojas, parecen como quemadura solar, o también están descritas como papel de luz. Se presenta en el cuerpo, en las manos y en los pies, y después de una o 2 semanas de haber pasado el exantema, va a comenzar a descamar. Y las escamas, la descamación a nivel de las manos y de los pies es laminar, parece como en guante o en calcetín, también algunos lo describen. Principal complicación, la glomerulonefritis, y puede también haber fiebre reumática, y el tratamiento es con penicilina procaínica. Aquí, si bien que esta pacientita tiene un exantema, un eritema en las mejillas, que podría parecer un eritema infeccioso, vean cómo está tan claro esta zona aquí alrededor de la boca. Esta es la lengua aframbuesada, y este es un eritema escarlatiniforme. Picadas y mordeduras por artrópodos. La mayoría de las picaduras de insectos producen una reacción leve, eritematosa, con una pápula o un punto central o vesícula, que es por donde ha sido inoculado el veneno.
Los síntomas van desde prurito a dolor, entumecimiento, sensibilidad. Va a depender de la potencia del veneno. Las personas altamente alérgicas pueden llegar a hacer un shock anafiláctico, ¿no? Lo que habíamos hablado, o anafilaxia sistémica, el otro nombre. La picada de araña presenta un eritema, una induración local, luego hay una ampolla y una isquemia con necrosis en el lugar de la picada. La piel adyacente se va a mostrar con eritema y edema. La mordedura de garrapata puede pasar desapercibida o puede ser muy pruriginosa. Puede producir una lesión granulomatosa que persista por años, que sobre todo cuando al extraer la garrapata quedan partes de la cavidad bucal en la piel, entonces se forma un granuloma. Las garrapatas pueden ser vectores de otras enfermedades como riquecias, bacterias o virus. Aquí tenemos unas picaduras de hormigas, pero han sido bastantes, hay mucho eritema y estos son los puntos de inoculación. Aquí por picaduras de mosquito, aquí no hay eritema, pero son ampollas, pero no hay eritema alrededor. Esto se da en las personas que son que nunca han estado en contacto con los mosquitos. Estas son picadas de pulga. Aquí hay 3, por la pulga salta. Entonces son pápulas eritematosas. Esta es una picada de araña. Esta es la zona de necrosis y este es un halo eritemato purpúrico. Y esto que ustedes ven aquí en la pantalla, que describimos como anillos eritematosos, corresponde a una enfermedad que se llama enfermedad de Lyme y que está producida por una bacteria y está transmitida por garrapatas. Tiene 3 estadios, que comienza primero con en el lugar de la inoculación, aparece el anillo y luego se van extendiendo y después pasa a un compromiso, no sé qué pasa aquí, que puede comprometer articulaciones y puede también tener compromiso cardíaco en su etapa última. Enfermedad de Lyme transmitida por garrapatas. Bueno, ya esto era lo que teníamos que hablar hoy día. ¿Hay alguna pregunta? Ninguna. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Tenía una pregunta. En caso de un shock anafiláctico, ya sea un paciente que quizás se encuentre en casa o en un restaurante que quizás haya tenido una reacción, ¿qué medidas pudiéramos tomar? Asegurar la vía aérea es una de las cosas más importantes. Inclusive cuando ustedes estén por emergencia, tendrán que aprender, y ahora con el coronavirus se debe aprender o recordar cómo es hacer una traqueotomía, ¿no?, de emergencia, pero después en casa es muy poco lo que puedes hacer, a no ser que la persona que ustedes tengan en la casa antihistamínicos y adrenalina. Las personas que son muy alérgicas deberían siempre portar con ellas un tratamiento para casos de emergencia. Si son alérgicas a las picaduras, por ejemplo, de abeja, si viajan, tienen que andar con su kit. Pero después poco puedes hacer en la casa sin la medicación. Gracias, doctora. Muy bien. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Revisen sus clases, estudien.
porque después cuando nos veamos va a ser para evaluar. Así que vayan estudiando. Y todo lo que tengan que preguntar, pueden preguntar al inicio de la clase de otras clases, no hay ningún problema. Que les haya quedado alguna duda, ustedes la escriben en sus apuntes y me la hacen la próxima clase. Bueno, hasta la próxima semana, chicos. Cuídense. Gracias. Luego, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Doctora. Hasta luego, doctora.